Bueno, primeramente pidiendo, como dice tradicionalmente los judíos, siapa dismaya, ayuda del cielo. Para hablar lo que voy a hablar, quizás vaya a tocar ciertos temas o ciertas cosas. Quiero decirles que no es con nosotros nada de lo que voy a decir, es con otro tipo de personas. Así que, por favor, no vayan a pensar que es algo que quiera decir de manera personal ni nada, ¿no? Sino que es algo que creo que nos compete a todos. Y bueno, ponemos esto en la mano del Eterno, en el nombre de nuestro Mesías. Amén. Yo le puse el nombre a Ariel de la unidad en Yeshua y el cambio interior. Y el tema lo voy a enfocar en el antisemitismo, como hay muchas personas creyentes en el Mesías, tanto sea en el cristianismo, que ya conocemos que hay antisemitismo, pero también dentro del mismo mesianismo hay ideas que son antisemitas, pero muchas veces la gente no se da cuenta. Quizás los comentarios, la gente no se da cuenta. Es algo que creo que todos tenemos y, bueno, también es un trabajo que debemos hacer. Y eso lo voy a unir con la unidad entre la congregación, entre los hermanos y todo el tema. Entonces, si de repente en algún momento la cosa suena raro, al final es que se va a aclarar, así que por favor no me tiren tomates antes de tiempo. Y bueno, empiezo. Yeshua nos dejó ciertos patrones de conducta que nosotros debemos aplicar a nuestro día a día para poder ser llamados hijos del Eterno, hijos del Eterno. Aparentemente estos consejos que nos dejó Yeshua son fáciles para nosotros, para el hombre, pero ¿cómo le ha costado a la humanidad, al hombre, ponerlos en práctica? Entonces, hay una pregunta que se hace: ¿cómo podemos hacer la guerra contra nuestras inclinaciones, contra el Yeser Hará? Entonces, hay un ejemplo del antisemitismo dentro de las congregaciones y en este caso, siendo puntual, de las congregaciones mesiánicas. He escuchado pues comentarios, ¿no? Dice, no se puede manifestar a Yeshua si se odia a los judíos. ¿Cómo podemos verlo? Yendo a la parashá, dice que cuando Joseph se revela a sus hermanos, él no les reclama por qué lo negaron, o por qué lo vendieron, o por qué no lo aceptaron. Todo lo contrario. En Génesis 44-45 dice, no podía ya Joseph contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer Joseph a sus hermanos. Entonces se dio, dice esta versión, se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo Joseph a sus hermanos, yo soy Joseph, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no podían responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo Joseph a sus hermanos, acérquense a mí ahora. Y ellos se acercaron, y él les dijo, yo soy Joseph, vuestro hermano, el que vendistes para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni les pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes, o delante de vosotros. Por lo menos personal, yo escucho mucho, no siempre, pero regularmente escucho a Natán Menashe, el rabino que es conocido en la web, en YouTube, tiene un canal. Y entonces él dice el siguiente comentario que me gustó bastante. Él dice que, por supuesto que estuvo mal que los hermanos vendieran a Joseph, y no se justifica este acto, pero Dios usó esta situación para colocar a Joseph como rey de Egipto. Pudo haberlo hecho de cualquier otra manera, aun si sus hermanos no lo hubiesen vendido. Hay situaciones en la vida que no necesariamente tienen que ser sufrimientos para poder vivirlos o lograrlos. Joseph pudo llegar a ser rey de Egipto sin sufrimientos, pero como todos sabemos, hubo un motivo por el que fue así, que los egipcios y Canaán pudieran salvarse del hambre. De la misma manera podemos entender, en este caso, por qué Yeshua vino como Mesías sufriente. Así que cuando una persona piensa en juzgar, en este caso volviendo al tema del antisemitismo, a un judío, por la ceguera que tienen ante Yeshua, pongámonos mejor en el lugar de Joseph y miremos con misericordia y propósito cada una de las cosas que pasan. Finalmente Joseph pudo unirse nuevamente con sus hermanos porque no solamente les dio comida, ropa, incluso algún trabajo, un lugar para vivir, sino que se unió con ellos, que es el final y el propósito
para el cual nosotros deberíamos estar en este mundo, en este caso, se unió con ellos porque se supone que de allí iban a ser la nación de Israel. Y Joseph sabía por profecía, por lo que había recibido la tradición de sus padres, que tenía que venir una nación, porque eso era lo que Hashem le había hablado a Abraham Avinu, y a Isaac, y así sucesivamente a Jacob, a su padre. Entonces, es aceptable que juzguemos a los judíos por no creer en Yeshua, por no aceptarlo. Joseph no juzgó a sus hermanos porque no creyeron en él. Todo lo contrario, lloró, los abrazó y los consoló. Joseph es un ejemplo de lo que en un futuro el mismo Mashiach va a hacer con el pueblo judío. Él llorará con ellos, los acercará, él los consolará y los tranquilizará porque los ama. ¿En qué lugar estamos viendo este panorama? Estamos los hermanos de Joseph que lo vendieron por tener alguna diferencia o diferencias emocionales con él, o estamos en el lugar de Yeshua o de sus discípulos, quienes tendrían una actitud como la de Joseph, que a pesar de que lo vendieron, los recompensó con amor y también les dio regalos, no solo para sus padres, sino para ellos, para que llevaran a Canaán. La historia de Joseph y sus hermanos, o Yeshua y sus hermanos en este caso, quizás sea algo fácil de ver desde afuera y de analizarlo y de desarrollar algo para enseñarlo. Pero cuando nos colocamos nosotros dentro de cada uno de esos papeles que vemos, ya sea como discípulos de Yeshua o como hermanos de Joseph, que lo vendieron, tenemos la misma capacidad de dilucidar lo que ocurre. Podemos tratar de ponernos un poco en su lugar. Entonces tenemos la misma capacidad de introspección sobre nuestros actos y comportamientos, así como ellos también tuvieron la oportunidad de tenerlo, y también ellos pudieron darse cuenta de su error. La finalidad de la Torá y de estas cosas que nosotros estamos estudiando cada Shabbat y cada día es que revisemos nuestros actos. No que nos quedemos pensando en una idea que me gusta, que sí es importante estudiar las escrituras, saber cómo el Mesías se va a manifestar, de qué forma, si la vaca roja no tenía más pelos de lo que tenía, o si en el reino va a pasar esto o lo otro. Eso es importante, pero no es más importante que lo que debe ser transformado dentro de mi persona o dentro de nuestras personas. Como dicen los sabios, Dios no le dio la Torá a santos, porque si fuese así, ¿para qué no la dio? Si la Torá solo fuese cumplir mandamientos, celebrar fiestas, comer kasher, vestir talit y usar kippah, realmente sería una religión más, con costumbres milenarias y un escrito lleno de sabiduría, pero nada más. Pero ¿cómo hacer que la Torá sea viva? Que la finalidad de todo lo que nosotros estudiamos es para que esto se haga realidad en nuestras vidas a nivel personal, y que nosotros de manera diaria, tanto en el hogar, empezando por el hogar, como afuera, como en el trabajo, donde vayamos, esto sea una realidad, sea algo que la gente vea. Como lo dijimos anteriormente, o si no lo mencioné, realmente se puede llegar a hacer que la Torá sea viva cambiando nosotros mismos. O sea, es el deber de nosotros saber qué es lo que la Torá me quiere decir sobre mí mismo. O sea, cuando yo leo estos temas, yo siempre debería leerlo desde un punto de vista personal. ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Qué es lo que la Torá me está diciendo a mí, como Juan Carlos en mi caso? ¿Qué es lo que debo aceptar sobre mí? ¿Qué es lo que yo debo reconocer sobre mí? ¿Y qué es lo que yo debo tratar de cambiar para poder llegar al propósito que se supone que me está dando esta enseñanza? El propósito de la Torá es que sepamos lo que debemos mejorar, rectificarlo y arreglarlo. Podemos agregar este tema porque se puede relacionar con el libro del rabino Abraham Manihar, Casados o Cansados. Me gustó bastante algo que empezando el libro dice lo siguiente. Yo agregué esta pregunta: ¿cómo se dice feto en hebreo? ¿No? Entonces le explica. Feto en hebreo se dice ubar. Ubar proviene de la palabra over. Over significa pasar de un lugar a otro. La palabra ubar o over se escriben con las mismas letras, que es ayin, baf, bet, reish. Entonces dice, ya que el feto pasa del otro mundo a este mundo. ¿Y qué con eso? Aquí, ¿qué es lo que tiene de importancia eso que estoy diciendo? Que después de pasar del otro lugar, del otro mundo a este, se le llama bebé, porque se supone que la mujer da luz al niño, ¿no? O lo pare, y viene ese niño al mundo y se le llama bebé. Pero sabemos que en hebreo no se dice esta palabra,
sino que la palabra que se usa para bebé en hebreo es tinok. Tinok. Y es lo que llamamos bebé en español, como dijimos anteriormente. Tinok viene de la palabra yanek, que significa amamantarse. Y también porque tinok son las mismas letras de la palabra tikkun. Se escriben con las mismas letras, taf, yud, kuf, baf, nun. ¿Qué significa tikkun? Todos sabemos que significa rectificar, reparar. Ya que cada uno de nosotros vino a este mundo a reparar algo. Y yo me estaba haciendo una pregunta cuando leí esto y decía, ¿pero qué es lo que venimos a reparar? Ah, venimos a reparar el mundo. Venimos a reparar la maldad. Venimos a reparar, no sé, cualquier cosa que sea éticamente correcta. Pero nosotros como seres humanos siempre pensamos que las cosas son externas, que las cosas es que hay que arreglarse allá, allá, allá. Pero resulta que lo que hay que reparar es a nosotros mismos. Entonces la respuesta es, ¿qué es lo que hay que reparar? A la pregunta, ¿qué es lo que hay que reparar? La respuesta es, venimos a repararnos a nosotros mismos. ¿Y por qué tengo que rectificarme yo primeramente? Porque esto nos va a traer unidad con el prójimo, con el hermano de la fe. Yeshua dijo, la gloria que me diste, yo se las he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Esto está en Juan 17, 20 al 23. Dice que no solamente es unirnos, ¿no? Sino que es en perfecta unidad. ¿Y qué es una unidad perfecta? Estamos dispuestos a estar unidos como comunidad, como hermanos, como hijos de un mismo padre, así como Yosef Hatzadik logró unirse con sus hermanos. Y yo estoy hablando de esto porque no es que estemos desunidos, como lo dije al principio, esto no es con nosotros, eso es con otra gente. Entonces, Joseph dejó al lado o de lado todo el daño que sus hermanos le ocasionaron. No guardó rencor pudiendo hacerlo. No se vengó, no se aprovechó de sus hermanos con respecto a su situación. La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿para qué la Torá nos enseña esto y para qué la estudiamos? ¿O para qué lo estudiamos? Y la respuesta sería porque debemos ser mejores, debemos ser como Dios. ¿Y por qué debemos rectificarnos a nosotros mismos? Porque cuando nosotros nos rectificamos, podemos iluminar nuestro ser interior. Y así podemos nosotros manifestar la luz divina. O sea, el propósito es que nosotros podamos manifestar esa luz que es el Mesías, que es Yeshua en nuestras vidas. La Torá nos habla del comportamiento de los hijos del Eterno. En la Torá está claramente cómo es la conducta de los hijos del Eterno. Una de las cosas más fáciles de nosotros, los seres humanos, es juzgar al otro por su conducta. No somos tolerantes con el prójimo. No sabemos si mañana nos veremos sorprendidos de tener, que Dios no lo quiera, dejar este mundo o que pase algo y seguir sintiendo sentimientos negativos o alguna idea negativa hacia el otro. Pensamos que la vida es en automático. No vivimos conscientes de nosotros mismos y de estas conductas que no nos dejan avanzar en nuestro crecimiento personal. Nos roban la espiritualidad de nuestras narices y le permitimos a estos sentimientos perpetuidad en nuestras vidas. Es algo impresionante, pero esa es la realidad. No es que nos juzguemos ahora que somos malos, que no, Dios guarde, ¿no? Que no nos salimos para nada, no se trata de eso. Sino que entendamos o que yo entienda que estas cualidades negativas, ellas están allí porque Dios las puso para que hagamos algo al respecto. Esta idea yo la saqué de Abraham Cohen, que cuando él habla de la psicología de la Torá, él dice que las cualidades negativas no es una cuestión de que yo tengo que quitarlas de mí o pensar que es algo malo, sino que eso es algo que me va a ayudar a potenciar otra cosa. Es como una especie de trampolín. Aceptar que tengo algún defecto o que siento rabia con algo o que me da envidia algo o que siento ese sentimiento, un sentimiento que yo sé que no está bien, que no viene de Dios. Ya que cada una de estas cualidades negativas son los obstáculos o las oportunidades para poder crecer. Dios puso esto en nosotros para que podamos desarrollar nuestro potencial, o nuestro potencial espiritual y físico también. Entonces, volviendo al tema del antisemitismo, no somos responsables del antisemitismo del mundo. Por supuesto que no, porque cada ser humano es responsable de su conducta y de lo que hace. Nadie le pone una pistola a otro para que haga algo, aunque suelen haber casos, ¿no? Obviamente. Y esto de que no somos responsables del antisemitismo de otros, eso está incluso en la misma Torá. Pero sí somos responsables de detenerlo. Pero ¿cómo lo hacemos?
Los hombres en el mundo están en tinieblas. Y nuestras palabras, vuelvo y repito, los hombres están en tinieblas en este mundo y para los hombres es común estar así. A pesar de que esto les traiga sufrimiento. Por tanto, nuestra responsabilidad es que la luz pueda alumbrar en nosotros, ya que a través de esta luz que nosotros tenemos, las tinieblas de estas personas puedan ser disipadas. Y que ellos se puedan dar cuenta, obviamente, de que hay algo que no está bien en ellos, que ellos puedan ver y no seguir en esta conducta. Sabemos que hay personas que van automáticamente, están esperando esa iluminación, esa luz, ese camino que les ayude. Y el Eterno nos escogió a nosotros para que esta luz se manifieste, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacerle la guerra? ¿Cómo podemos hacerle la guerra contra el antisemitismo? ¿Cuál es la clave? O sea, ¿por qué está sucediendo eso en el mundo? Porque nosotros lo vemos como algo externo o algo de otro, o sea, que no tiene nada que ver conmigo, es esa conducta, ese sentimiento, esas frases, esas palabras, esas acciones que toman las personas de manera externa a nosotros, ¿no? El comentario dice, podemos comenzar por hoy. Hoy. ¿Qué significa? Cuidando nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros comportamientos. Y algo que también es importante, la intención del corazón. Y aquí hablo ya en el sentido de comunidad, ¿no? ¿Cuál es la intención cuando hago un comentario sobre alguien que no me agrada? Porque hay que aceptar que hay cosas que del otro no me agradan. Como somos seres humanos y eso es algo normal. Y eso es algo que el Eterno puso en el hombre y en cada uno de nosotros, pero para que nosotros hagamos algo al respecto, como lo dije anteriormente. O sea, eso no está allí por accidente. El defecto de mi hermano o el error de mi hermano o mi error o mi falla no están allí por accidente. Yo primero tengo que estar pendiente de lo que yo hago, de lo que yo digo, pero también tengo que estar pendiente de mi prójimo y de que yo debo amarlo, de que eso tiene que ser algo que sea palpable, que sea tangible, pero ¿cómo lo hago? Entonces, cuando tengo alguna idea o un comportamiento hacia otro, es algo que viene de mí o de mi espíritu, o de lo que aprendí en la Torah o de mi propio corazón. Creo que eso es algo muy bueno, porque así, eso se le llama introspección. La historia de la vida de Joseph y sus hermanos es muy reveladora, ¿no? Podemos deducir muchas cosas, como por decir, ahí podemos ver la Geulá, la redención del mundo, podemos ver figuras del Mesías, podemos ver las profecías que se dijo sobre la restauración del mundo, quizás parte del milenio, o cómo va a suceder el proceso para que eso se dé en este mundo, ¿no? Incluso en las condiciones que el Mashiach manifiesta su autoridad en Israel y en el mundo como vicerregente. Son cosas súper importantes que debemos estudiar y aprender, pero es mucho más importante que nosotros aprendamos qué finalidad verdadera, cuál es la finalidad verdadera y por qué estamos aprendiendo todo lo que estamos aprendiendo de la Torá. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Yo puedo estudiar toda la Torá y hablar sobre temas interesantes, o temas que sean, wow, reveladores, pero eso va a cambiarme a mí, eso va a ayudar a que yo sea mejor persona. Es importante, como lo dije anteriormente, pero el trabajo más importante está dentro de nosotros. El trabajo más importante o el enfoque donde nosotros tenemos que ser puntillosos es en el cambio de nosotros mismos. Creo que la finalidad de la Torah es que nosotros podamos realmente desarrollar, como dice Rab Shaul, llegar a la estatura del varón perfecto es desarrollar eso, pero eso no se desarrolla de la nada. Sabemos que ese crecimiento, ese desarrollo viene a través de las dificultades de la vida, de poder tener relaciones con otras personas que sean distintas a mí. Allí es donde están las oportunidades grandes para nosotros poder manifestar esa luz, manifestar ese cambio o manifestar esa luz que necesita el mundo. Pero primeramente debemos hacerlo de manera interna, con los que piensan igual que nosotros, los que creen lo mismo que nosotros, porque sabemos, por lo menos, yendo al Talmud, a lo que dice el Talmud en los tiempos del segundo templo, vamos a enfocar nada más en ese, porque en el primero también habla, ¿no? Pero dice que había mucha Torah, había mucha gente sabia, había mucha gente con sabiduría, hasta los niños, todos. Pero sabemos que el templo fue destruido, que
que hubo una desgracia y se preguntaban por qué. ¿Por qué? Y la respuesta es algo que a todas las generaciones le sucede lo mismo. El odio gratuito, el no ser tolerante, el guardar algún tipo de sentimiento negativo hacia el prójimo y todo. Yo quiero leer lo siguiente que dice Primera de Juan 4:7, dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Una vez escuché a un judío, a un jajam, y él explicaba, él decía que la Torá es el libro del amor. En él Dios nos muestra su gran amor y el gran amor que él tiene por el mundo y nos invita a ser como él, como lo es Dios. Entonces, si nosotros nos podemos analizar cómo es Dios, por lo menos cada vez que nosotros oramos, le damos gracias a Dios porque existimos. Entonces, a partir de que existimos, podemos sentir, podemos ver, podemos oler, oír, hablar, tener salud, disfrutar de las cosas de este mundo, tener un trabajo, tener hijos, lo que sea. Nosotros estamos conscientes de que eso es amor. O sea, Dios nos está dando todas esas oportunidades. El salmista dice que si yo me pusiese a hablar y a contar de ellas, no alcanzaría el tiempo, nunca terminaría de concluir con todas las cosas buenas que hace Dios con nosotros. Eso se llama amor. Entonces, desde ese punto, se nos invita a ser como Dios, a tener amor, amarnos unos a otros. Dice 1 Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas mediante la obediencia a la verdad, sabemos que la verdad es la Torá, por medio del Espíritu. Entonces aquí entendemos que no solamente la Torá sola, sino que el Espíritu nos va a ayudar a poder ser purificados a través de la Torá, hasta llegar a un amor fraternal, no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Estas palabras de Kefa resuenan dentro de nosotros casi hasta torturarnos. Pero qué difícil es esto cuando no queremos ceder, cuando no queremos darnos cuenta de que no se trata de mí, cuando no queremos entender de que no seguimos una religión, de que la Torá debe estar viva y la única forma de que la Torá esté viva es que nosotros le demos la vida con nuestra conducta no fingida. Aprendí que cada generación debe rectificar lo que las generaciones pasadas no rectificaron y podemos concluir sin equivocarnos que la rectificación de nuestra generación es la misma que la de todos. Amar al prójimo, ser tolerantes con el prójimo, ser puros de corazón con el prójimo, aceptar que no todos tienen que pensar como yo, pero empezar de primero a aceptar, cambiar y aplicarlo a mi propia vida. Eso me va a hacer feliz de manera verdadera. Cuando yo hago que el otro sea feliz. Eso es lo que Dios quiere para toda la humanidad, que seamos felices. Entonces nosotros debemos procurar esto al prójimo, al cercano, y así, amándonos de verdad, es que podemos ir y hablarles a otros sobre lo malo que es el antisemitismo para él, para el mundo y para todos. Así nos creerán, como Yeshua dijo, porque verán que somos uno y que el amor de Dios es un reflejo en nosotros. O sea, y Yeshua decía, si el mundo los ve y ven que son uno, creerán en ustedes. Para terminar, quiero citar un versículo que me parece súper importante y dice de la siguiente forma: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios mostró su amor hacia nosotros al enviar a su Hijo único al mundo para que tengamos vida por él. El amor consiste en esto: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo, para que, ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados. Queridos hermanos, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a otros. A Dios nunca lo ha visto nadie, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor se hace realidad en nosotros. La prueba de que nosotros vivimos en Dios y de que Él vive en nosotros es que Él nos ha dado su espíritu y nosotros mismos hemos visto y declarado que el Padre envió a su Hijo para salvar al mundo. Cualquiera que reconoce que Yeshua es el Hijo de Dios, vive en Dios y Dios en él. Así que hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor
Y el que vive en el amor, vive en Dios y Dios en él. De esta manera se hace realidad el amor en nosotros, para que en el día del juicio tengamos confianza, porque nosotros somos en este mundo tal como es Yeshua HaMashiach. Donde hay amor no hay miedo, al contrario, el amor perfecto echa fuera el miedo, pues el miedo supone el castigo. Por eso, si alguien tiene miedo, es que no ha llegado a amar perfectamente. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso. Pues si uno no ama a su hermano, a quien ve, tampoco puede amar a Dios a quien no ve. Y como está escrito también, que lo único que nos debamos sea el amor y Shabbat Shalom.